Buen día. Hola. Buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo están? Vamos a hacer una pequeña actividad que está relacionada con lo que les pedí mirar, el material también que había en la plataforma, por favor. Y bueno, ¿de qué se trataba la clase de ahora? De tener los elementos fundamentales para poder plantear algoritmos. Y los algoritmos que son una secuencia de pasos para solucionar un problema en específico. En las prácticas que vamos a hacer va a ser solución a problemas que se pueden llevar a un computador. Pero todo esto al final se aplica también a la vida real y es una buena forma de ir practicando. Si tú a partir de ahora comienzas a trabajar la secuenciación que vamos a dar para lo que es cómo solucionar un problema, ¿no? En la vida real también te va a funcionar, porque son los mismos conceptos que se utilizan, ¿listo? Entonces, esclarecemos nada más el hecho de que todo lo que vamos a trabajar acá es problemas que se pueden llevar a un computador, ¿listo? Vamos a... La trova con azul y la... Ok, entonces, lo fundamental de hoy, esto, el diseño del algoritmo. Necesito que ustedes incluyan en su apunte como una parte muy importante la simbología de los diagramas de flujo. Entonces, necesito que esto lo tengan sí o sí en su resumen de hoy, ¿ya? Esto hay que memorizarlo, no es muy difícil, no es muchos símbolos, de hecho caben en una página, ¿ya? Entonces necesito que ustedes reconozcan estos símbolos cuando interpreten algoritmos y también sepan cómo utilizarlos cuando tengan que plantear un algoritmo a través de un diagrama de flujo, que es la forma gráfica de representar la solución a problemas, ¿listo? Entonces, esencial saber que el símbolo de la elipse es principio, ¿ya? Y fin del algoritmo. El rectángulo con una barrita en el lado izquierdo o derecho o en ambos representa un subalgoritmo, quiere decir un pequeño algoritmo que hace algo más o menos complicado y por eso se lo ha separado y se le dice subprograma o subalgoritmo, ¿ya? Esto lo vamos a practicar mucho en la tercera parte de la materia. Luego, la entrada del algoritmo. Los algoritmos deben resolver problemas. Entonces, para ello, normalmente tienen que... necesita datos de afuera y la única forma de que el algoritmo pida esos datos que necesita es a través de el elemento del paralelogramo que estamos viendo por acá, que significa entrada de datos. Si tu solución al problema tiene una fórmula, por ejemplo, seguramente las variables que tiene esa fórmula no las puedes adivinar, las tienes que pedir, ¿cierto? Como cuando, por ejemplo, calculas el área del círculo, ¿no? Dices, la fórmula es pi por radio al cuadrado. Y pi, lo sabemos. Pi sabemos que es 3.141516. Ese no es una entrada. Pero el radio sí, porque ellos tienen que indicar cuál es el radio de la circunferencia del cual queremos calcular el área. Una vez que yo pida el radio, puedo calcular la fórmula y encontrar el resultado para emitir eso también como una salida del algoritmo. Entonces, con este símbolo, entradas y salidas, ¿ya? Y tenemos una regla. Lo que pueda calcular, lo que sea conocido como constante, no lo pedimos. Lo asumimos y lo usamos directamente en el algoritmo. ¿Listo? Las operaciones aritméticas, como una fórmula, un cálculo, van a ir en un rectángulo, así como están viendo por acá. Y creo que el rey de todos es esto, ¿no? El rombo. Yo le digo diamante, porque en realidad es un diamante, ¿sí? Este permite que realicemos preguntas en nuestro algoritmo. Preguntar significa que hay que tomar en algún momento una decisión derivada de la respuesta. Pero hay algo que hay que recordar de aquí para adelante. Las preguntas que planteamos en algoritmia solo pueden retornar dos respuestas. O falso o verdadero. ¿Sí? O falso o verdadero. No hay otra posibilidad. Yo no le puedo decir, ¿será que el sol... ¿de qué color es el sol? No le puedo decir eso a la computadora, ¿sí? Porque la respuesta de qué color es el sol puede ser que alguien lo vea amarillo y diga es amarillo, pero eso no lo puede contestar el computador, ¿sí? Pero de repente yo puedo hacer la pregunta de ¿será que hoy hace calor? Porque la respuesta a eso es falso o verdadero, ¿sí? Falso, no hace calor, verdadero, sí hace calor. ¿Y cómo determinamos ese calor o no? Con la temperatura. Le tendré que decir, dígame la temperatura del ambiente. Y te dicen 32 grados. Entonces tú ahí sabes que ya eso es cálido, calientito, ¿cierto? Entonces,
toda pregunta que planteemos en el algoritmo solo puedo retornar dos respuestas, o falso o verdadero. No hay posibilidad de que le planteemos otra pregunta dentro del algoritmo, ¿ya? Y eso también al principio les va a costar un poquito acostumbrarse, pero estoy segura que con las prácticas que van a ir haciendo, van a ir notando que es muy fácil, ¿no? Ustedes, por ejemplo, cuando están viniendo a clases, bueno, cuando vayan a estar viniendo a clases presencial, seguramente que van a tener su algoritmo del día, ¿no? Entonces, así yo me levanto, yo desayuno, y ahí de repente empiezan a aparecer las preguntas. Por ejemplo, ¿no? Yo me levanto, yo me desayuno, tengo clases, si la respuesta es verdadero, pues me alisto y voy a la universidad. Si la respuesta es falso, me alisto, hago la tarea, descanso, no sé, ya tendrán alguna actividad en medida. Pero fíjate, derivado de la respuesta, o te has ido a la universidad o te has quedado en casa, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hace el diamante, este diamantito. Nos posibilita hacer preguntas durante el algoritmo, de tal manera que puedas irte para un lado izquierdo o para un lado derecho, tomando una decisión, casi como si fueras inteligente, ¿no? Pero ha sido una simple pregunta booleana, ¿ya? Entonces, cuando vemos el diamante, siempre se nos viene a la memoria este simbolito con el cual hay que tener cuidado, que es precisamente el signo de interrogación, ¿sí? Hay que tener cuidado porque no podemos poner cualquier cosa ahí dentro. Me refiero a cualquier pregunta, ¿cierto? Entonces tengan cuidado con las preguntas que pongan aquí. No quiero que pregunten qué color es el sol y esas cosas, ¿no? Solo preguntas booleanas, ¿ok? Finalmente, por acá tenemos los símbolos que son los conectores, ¿ya? Conector de página, ¿sí? Normalmente de estos dos, yo solo ocupo el redondo, ¿sí? Este. Es equivalente a este también, lo podemos usar con el mismo propósito al redondo. Esto es cuando tu algoritmo crece mucho vertical y se acaba la pantalla o la hoja, y luego tengo que continuar a otro lado para continuar mi algoritmo, ¿sí? Entonces este es el conector de página, que también puede ser para fuera de página. Y nunca olviden, solo hay estas flechas en un algoritmo. Flecha arriba, flecha baja, izquierda o derecha. Y son rectas, no hay curvas, no hay ambigüedades, ¿ya? Nos vamos a ir practicando a medida que avancemos. Entonces, esto tiene que quedar en la memoria de ustedes en lo que es el lenguaje algorítmico, ¿ya? Entonces, no tienen que tener dudas cuando ustedes interpreten un algoritmo de qué se está haciendo cuando vean e identifiquen las figuras que los están representando. ¿Listo? Ahora me voy a ir a lo segundo que hoy también era importante, era justamente lo que es el how to think, cómo pensar, cómo analizar cuando tenemos un problema. Acá hay pues muchas formas de hacerlo. Acá está una propuesta que les estoy planteando. Estoy segura que lo van a tomar al principio como que una ayuda, y luego cada uno va a ir apropiando su propia estrategia, estilo, de acuerdo a pues, su propio criterio, ¿ya? Pero cuando tenemos nosotros un problema, lo fundamental es lo uno, entender de qué se trata el problema, ¿sí? Identificar los elementos básicos de qué es este problema. Si yo te doy un problema de calcular el área del cuadrado, no termines calculando el área del rectángulo. Si lo has hecho así, es porque no entendiste correctamente el problema, ¿ok? La otra, una vez que tú entendiste el problema, tienes que configurar un plan que va a intentar solucionar ese problema. Tienes que pensar, ¿qué voy a hacer primero? ¿Qué voy a hacer segundo? Si pasa esto, ¿qué haré ahora? Si pasa lo aquello, ¿qué toca hacer? Tienes que ser preventivo, ¿cierto? Tienes que tratar de imaginar el problema e imaginar que lo estás solucionando y qué son los pasos que te van a llevar a solución. Cuando uno configura el plan, ayuda mucho los conocimientos previos que uno tiene, ¿sí? Si ya tuviste un problema parecido, seguro que lo vas a solucionar más fácil que la primera vez, ¿cierto? Entonces, ¿qué es una recomendación? Cuando se les plantea un problema, asócienlo con otro que es similar y que en algún momento tuvieron. Y tomen en cuenta la solución que le plantearon en su momento. Tal vez la solución no fue tan ideal y de repente con esas fallas ahora puedes esquematizar una mejor solución. A veces no sé si han escuchado decir, algunos dicen, no debía haber hecho eso, debía haber hecho esto y eso. Y eso es parte
de nuestro proceso de aprendizaje, ¿cierto? Es decir, que cuando se nos puso un problema, nos puso con tanta presión de repente, que nosotros le hemos planteado una solución que algunos le llamamos trucha, ¿no? Significa que, pues, como te pudo, lo hiciste, pero lo hiciste, ¿ya? Entonces, después de esa solución, siempre tiene que haber un proceso de reflexión a ese problema-solución. Significa, tú piensas y dices, fue lo más correcto, y dices, no, aquí debía haber hecho esto o lo aquello, y todo hubiera sido mejor. Eso es súper importante, sobre todo cuando están practicando algoritmia. Es probable que al principio digas, no puedo, avancé muy feo, o sea, no le entiendo, pero de repente ya te sale la solución, ¿no? No te olvides que eso no es todavía lo más importante, el que hayas logrado una solución. Lo más importante es el feedback, volver atrás, mirar lo que has hecho, identificar los problemas, porque ese aprendizaje te va a ayudar para los nuevos planteamientos que van a aparecer. ¿Listo? Entonces, problema solucionado, problema que tú revisas para atrás. A ver qué pasó en el 1, en el 2, en el 3. De repente ahí se te ocurre otra nueva estrategia que puedas mejorar. ¿Quién dice, no? Entonces, el feedback, volver siempre para atrás, ¿ya? Entonces, aquí están los 4 pasos en genérico que vamos a hacer también con nuestros algoritmos. Vamos a entender primero el problema. Y aquí va a ser clave los conocimientos previos que tengan, ¿sí? Luego, la configuración del plan. Y aquí nos vamos a apoyar en el diagrama de flujo. Vamos a hacer un diagrama de flujo que va a utilizar la simbología que hemos mencionado en el anterior punto para armar nuestro plan. Nuestro plan va a decir qué voy a hacer primero, segundo, tercero, hasta lograr la solución del problema. Y una vez que haya construido ese diagrama de flujo, vamos a irnos al siguiente paso, ejecutar el plan. El ejecutar el plan para mí tiene otro nombre, yo le llamo realizar la prueba del algoritmo. Probar el algoritmo significa barrerlo desde el principio al final, revisando qué hiciste en cada paso, verificando si los resultados son los correctos. Y si hay un error por ahí está el paso 4, mirar para atrás. Quiere decir volver al principio e ir identificando dónde ha fallado para corregir, modificar y volver a empezar otra vez, ejecutar el plan y mirar atrás otra vez. Y esto, como vieron en el video, dice que debe ir para siempre volviendo, ¿sí? Volviste, otra vez debes ir, pero no saltando, ¿no? Ojo que pues lo importante es seguir, ¿no? Primero al segundo, segundo al tercero, del tercero al cuarto, ¿sí? Si no hubo funcionalidad o no resolviste el problema, te tocará volver a el paso 1, que significa entender el problema, ¿sí? Y eso de entender el problema, básicamente, a veces es en la raíz de todo, por si acaso. Tal vez el 2, 3 y 4 fallaron porque simplemente no entendiste el problema. Entonces, yo el consejo que les voy a dar es, pues, planteen una solución, miren para atrás, revisen otra vez el problema, vean el diagrama de flujo, revisen el diagrama de flujo, eso es ejecutar el plan, es decir, recorrer el diagrama de flujo, revisándolo, haciéndole la prueba que le llamamos, y luego, si todo estuvo bien, ahí se acabó, porque está todo correcto, si no, tocará volver a mirar para atrás. Esto se hace como un ciclo que puede ir muchas veces, volviendo y retornando. Esto es un proceso creativo, ¿sí? ¿Qué significa creativo? Que tú tienes que concentrarte y pensar qué hiciste primero, qué hiciste segundo, qué hiciste tercero, identificar la falla, ¿cierto? Y el consejo genérico, ¿no? Porque lo más importante de esta explicación que estuvo en esta parte está justamente en esto, ¿sí? Lo más importante, que cuando tengas un problema y no lo estés solucionando o no veas luces de avanzar, deja el problema a un lado, ¿sí? Ponte a hacer otra actividad que tal vez no tiene nada que ver con el problema, es lo más recomendable. Porque tu cabeza, tu cerebro, atrás, en tu inconsciente, sigue, ¿no? Atrás quiere decir, no que tú estés consciente de ello, sino que ya le lanzaste el problema y en tu subconsciente, este cerebro ya está pensando en la solución. Entonces esa es la razón por la cual a veces uno cuando tiene un problema se puso a pensar mucho y luego le dio sueño y se durmió. A veces hasta uno despierta y dice, ya tengo la solución, ya sé qué voy a hacer, ¿cierto? Y uno dice, ya me iluminé. Entonces, en el fondo es desde el proceso
normal que tiene nuestro cerebro, solo que no lo explotamos mucho. Cuando tienes un problema hay que dejar un rato atrás. A veces se solucionan solos, puede ser pues algo cierto en algunos casos, aunque lo que normalmente yo hago es solamente dejarlo y luego volverlo a tomar y pues continuar buscando la solución, porque tampoco me siento a esperar que el mundo solucione todo, ¿no? Entonces, en la vida real, sí, es cierto, a veces un problema que aparece, tiende a desaparecer luego más adelante. Pues es así, la verdad que es cierto, pero aquí en el algoritmia no va a ser así, ¿no? No va a aparecer el diagrama de flujo y ya está. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes cuando tengan problemas difíciles? Lo van a dejar y se van a poner a hacer otro, o se van a poner a hacer otra actividad, y por eso el práctico, por ejemplo, ahora es súper importante, ni bien lo active, empieces a hacerlo. Dices, hago el 1, de repente el 3, luego el 4, lo dejas, después de 3 días vas a volver a mirar y decir, yo ya sé cómo voy a hacer el 2. Ya tengo idea cómo voy a hacer el 2, ya sé cómo voy a avanzar al 4, etcétera y etcétera. Entonces, esa es la recomendación en genérico. ¿Qué más debe quedar de esta parte para finalizar? Pues ir a la pizarra y esto me van a ayudar ustedes. Debe quedar en la cabeza de nosotros esta gráfica, ¿sí? Un algoritmo ya es pues la solución a un problema, ¿ya? Pero el algoritmo requiere de elementos fundamentales que hay que tomar en cuenta. ¿Y cuáles son esos elementos? ¿Alguien me puede decir qué son estos elementos que estoy poniendo y en ese orden? Son elementos que son parte del algoritmo. Inicio y final. Análisis del programa, ingeniera. Del problema le vamos a decir por ahora, ¿ya? Nuestros problemas se van a convertir en programas de computadora, sí, pero por ahora le vamos a llamar simplemente problemas. Son las partes del análisis de un problema. Miren, acá está tu algoritmo. Aquí está tu algoritmo tuyo. Yo le voy a llamar a este algoritmo proceso. Porque el algoritmo lo vamos a construir a través de un proceso, ¿sí? Un proceso mental, inteligente, etcétera, ¿ya? Pero es un proceso, porque hay que hacer varias cosas para lograr. Pero esto no funciona solo. El proceso, el proceso, ¿ok? Necesita de lo que es la entrada para poder transformar esas entradas de alguna forma aquí dentro del proceso y luego emitir lo que llamamos la salida de resultados. ¿Sí? Y esto tiene un enganche normalmente de esta manera. ¿Ok? Algo entra, lo procesamos y luego se emite una salida o resultado. Ahora, cuando nosotros estamos en el proceso de análisis de un problema, ¿en qué orden hacemos estas cosas? Esa sería la pregunta fundamental. Bueno, si yo estoy analizando un problema, yo voy a empezar primero con, pues, entender el problema, obviamente, ¿sí? Ese sería el primer punto. 2, me voy a preguntar, ¿qué entradas necesito? Ahora, las entradas están asociadas al concepto de datos, ¿sí? ¿Ok? Y luego voy a decir, ok, cuando entendemos el problema, esto estaba olvidando mencionar, cuando entendemos el problema, tenemos que identificar qué quieren que salga como resultado, ¿sí? Entonces, el entender el problema está asociado con identificar el resultado que se quiere que se obtenga. Debes tener claro cuál es la salida o los resultados que se espera que tenga tu algoritmo. Y luego me voy a decir, para obtener estos resultados, voy a cambiar el orden, voy a preguntarme cómo obtengo el resultado. Recién me voy a preguntar, ¿sí? Entonces, fíjate, primero cuando estoy entendiendo el problema, estoy identificando qué quieren como resultado de mi algoritmo, ¿sí? Y cuando ya tenga claro a qué tengo que llegar, me voy a preguntar, ¿cómo obtengo el resultado? Y aquí está asociado el cómo, fórmulas, teorías, etcétera. ¿Sí? Entonces ahí es como que tú te vas a comenzar a preguntar por fórmulas, teorías, cosas como eso.
Y fíjate el orden que estoy haciendo, ¿no? Primero qué va a salir, luego cómo lo voy a hacer, de qué teoría, de qué área del conocimiento, de matemáticas, de física, de dónde voy a sacarlas, el cómo. Y cuando eso ya esté, viene el paso 3. ¿Qué entrada necesito para lograr esa salida? Eso significa la entrada, ¿sí? Entonces, como que lo he hecho en orden al revés todo, ¿no? ¿Sí? Si tú te fijas, nos dicen que el algoritmo tiene entrada, proceso y salida, y así no nos memorizamos siempre. Pero cuando yo estoy en el proceso de análisis de mi problema, ¿sí? Lo primero que hago es decir, ¿qué quieren que haga? Calcule el área del cuadrado, calcule el área del círculo. Eso fue súper importante, porque si me dicen, calcule el área del cuadrado, me tendría que preguntar ahora cómo calculo el área del cuadrado. Y ya estoy en el paso 2, y resulta que en mi memoria recuerdo la fórmula del área, que es lado por lado, ¿sí? La fórmula es L por L, ya tengo el L por L, que es la fórmula, pero para poder aplicar la fórmula, ¿qué necesito? Que me digan el lado del cuadrado. Ahí está la entrada, el lado del cuadrado. Cuando yo tenga esta entrada, voy a poder calcular el proceso y voy a poder emitir la salida. Entonces, miren que el proceso de análisis ha sido al revés, ¿no? Al revés. Ahora, cuando tú ya has terminado de analizar el problema y has planteado esto, toca lo siguiente, diseñar el algoritmo. Ahora, esto del diseño del algoritmo, obviamente tiene que ver con el diagrama de flujo, ¿sí? O sea, que ahí estoy hablando que van a construir su diagrama de flujo. ¿Y de ahí qué? Bueno, pues lo vamos a ver todo otra vez, pero en el mismo orden. El orden en el cual vas a hacer ahora es 1, entrada. O sea, ¿cómo vas a armar tu algoritmo? Concentrándote primero, que el diagrama de flujo va a tener primero entrada, ¿sí? Luego va a tener el proceso, y 3 va a tener la salida. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros pensamos, ¿qué pasó? La pizarrita. Vamos a grabarla antes que se pierda. Ok. Cuando nosotros estamos pensando en algún problema que tenemos que plantear, ¿ok? Nosotros lo hacemos básicamente al revés. A eso me iba. Y eso es lo que ha tenido que quedar de los videos que les he pasado el día de hoy. Lo hacemos en un orden de repente inverso, pero es porque así es mejor, ¿ya? Que sería lo que puse en el punto 1, analizar el problema. Ahora, cuando ya toque armar el diagrama de flujo, lo voy a hacer como debió ser el orden. 1, 2 y 3, entrada, proceso y salida. ¿Ok? Entonces, ¿a qué se parece cada cosa? Bueno, vamos a poner aquí el problema, lo voy a poner acá arribita. Mi problema es, por ejemplo, cálculo el área del cuadrado, no, del rectángulo. Si tu problema es el cálculo del área del rectángulo, estamos pensando y digo, a ver, ¿qué quiere que haga? Bueno, mi respuesta es obvia, ¿no? Quiere que calcule el área. Aquí lo voy a poner, área. Área recta, área de rectángulo. Eso quiere que obtenga. Y luego digo, ¿y cuál es la fórmula del área de rectángulo para obtener? Ahí viene el proceso, ¿sí? Y así, voy a necesitar que la fórmula área rect es igual a... el rectángulo tiene dos lados distintos, entonces L1, no, puede ser base, B, base multiplicado por altura. ¿No? Entonces ahí estoy diciendo, normalmente el producto en algoritmia lo hacemos con el asterisco, por si acaso, ¿ya? Base por altura. Y luego digo, bueno, para calcular el área, necesito la base y necesito la altura. ¿Cuánto van a valer? No lo sé. Dato de entrada. Entonces aquí la entrada es base y altura. Listo. Entonces, ahí está. Ahí está el lo más importante. Y ahora, ¿qué toca a partir de la siguiente clase? Entender conceptos. ¿Qué conceptos no hemos aprendido hoy que todavía nos están faltando? Bueno, son 2. La siguiente clase va a tocar que yo les hable de, número 1, la variable. Es que, por ejemplo, ahí, área, rect, coma, base, coma, altura, son variables, son elementos que almacenan datos o información.
lo vamos a trabajar la siguiente clase conmigo, ¿sí? 2. Estructuras algorítmicas. Las estructuras algorítmicas van a permitir que ustedes dibujen el diagrama de flujo de manera correcta, ¿ya? De manera correcta. ¿Ok? Entonces, con este breve resumen del día de hoy, ya tienen la clase hecha en esos pocos 20 minutos, los 2 videos sintetizados. Esto es lo que debió quedar en su cabecita de lo que vieron en los 2 videos que les pasé, tratando de explicarlo paso a paso, pero ahora he venido a atacar directamente a lo importante. Siguiente clase, esta imagen tiene que quedar en su memoria, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna preguntita? Correo de trabajo. Ok, entonces nos vemos hasta luego.